¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que le está pasando al mundo? Algo no está bien. Cada día las noticias nos bombardean con más caos, más violencia, más desesperación. Guerras, crisis económicas, desastres naturales, la moral de la humanidad en decadencia. Todo parece indicar que estamos al borde de algo grande, algo irreversible. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué está causando todo esto? Desde hace siglos, la humanidad ha tomado decisiones que la han alejado de Dios. Hemos sustituido la fe por la ciencia, la moral por la conveniencia, la verdad por la comodidad. Se nos ha enseñado que no necesitamos a Dios, que podemos vivir sin Él, que somos autosuficientes. Pero la realidad nos está golpeando con fuerza. Mira a tu alrededor. El odio y la división han tomado el control. Las familias se destruyen, los valores desaparecen, la corrupción gobierna, y lo que antes era impensable hoy se ha vuelto normal. Se celebra lo inmoral y se persigue a los que defienden la verdad. Todo lo que Dios estableció como bueno, el mundo lo ha pisoteado. Y ahora estamos viendo las consecuencias. No es casualidad, es el resultado de haberle dado la espalda al Creador. La Biblia nos advirtió que esto pasaría. En los últimos tiempos, la humanidad se volvería egoísta, cruel, sin amor, amante del dinero y enemiga de Dios. ¿No es exactamente lo que estamos viendo hoy? Cada día, la violencia crece, la perversión se normaliza, y la oscuridad avanza sin que nadie haga nada. Hemos creado una sociedad donde Dios ya no es bienvenido, y sin darnos cuenta, hemos abierto la puerta a la destrucción. Miremos la historia. Cada civilización que se alejó de Dios terminó cayendo en ruina. Babilonia, Egipto, Roma. Todas estas potencias creyeron que podían desafiar las leyes divinas y construyeron imperios basados en su propio orgullo. Pero ninguno sobrevivió. Y ahora, estamos viendo cómo la historia se repite. La humanidad está perdiendo el rumbo. Hemos puesto nuestra confianza en el poder, en el dinero, en la tecnología, pero nada de eso nos ha dado paz. En lugar de acercarnos a Dios, nos hemos vuelto más arrogantes. Hemos decidido que podemos definir nuestra propia verdad, pero al hacerlo, hemos caído en un vacío existencial. Las almas están vacías, el mundo está perdido. Nos hemos convencido de que podemos vivir sin Dios. Pero, ¿qué ha pasado? La ansiedad y la depresión han alcanzado niveles históricos. La gente se siente más sola y vacía que nunca. Hay dinero, hay tecnología, hay entretenimiento ilimitado. Y aún así, el ser humano es más infeliz que en cualquier otra época. ¿Por qué? Porque fuimos creados con un propósito, con un anhelo en el corazón que solo Dios puede llenar. Y cuando intentamos llenar ese vacío con otras cosas, la desesperación es inevitable. Pero lo más peligroso es que la humanidad no solo ha decidido alejarse de Dios, ha empezado a rechazarlo abiertamente. Se prohíbe hablar de Él en las escuelas, se ridiculiza la fe, se persigue a quienes defienden la verdad bíblica. Y la Biblia lo advirtió. En los últimos tiempos, aquellos que sigan a Dios serán odiados por el mundo. Estamos viendo una rebelión contra el Creador como nunca antes. Un rechazo absoluto de su palabra, una glorificación del pecado, una celebración de todo lo que es contrario a su voluntad. Y cuando una sociedad decide vivir sin Dios, el caos es la única consecuencia posible. Los desastres naturales aumentan, los conflictos entre naciones se intensifican, las economías colapsan, la moral desaparece. Y muchos siguen preguntándose por qué. La respuesta está en la Biblia. Todo lo que está pasando no es coincidencia. Es el resultado de haber dejado a Dios fuera de nuestras vidas. Pero aún hay esperanza. Aunque el mundo parezca hundirse, aunque la oscuridad avance, Dios sigue esperando a aquellos que decidan volver a Él. Todavía hay tiempo, pero ese tiempo se está acabando. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Puedes ignorar este mensaje y seguir como si nada estuviera pasando, o puedes abrir los ojos y darte cuenta de la verdad. Dios no nos ha dejado sin respuestas. Nos ha dado su palabra, nos ha mostrado el camino, pero depende de cada uno decidir si lo seguimos o no. El destino de la humanidad no está en las manos de los gobiernos, ni de los científicos, ni de los ricos y poderosos. Está en la decisión de cada persona. Si seguimos alejándonos de Dios, el final será inevitable. Pero si volvemos a Él, todavía hay esperanza. No ignores las señales. No te dejes engañar por las mentiras del mundo. El tiempo es ahora. Comparte este mensaje, porque alguien más necesita escucharlo. El mundo está cayendo,
pero tú aún puedes hacer la diferencia. Pero la mayoría de las personas no quiere escuchar. Prefieren vivir en la comodidad de la ignorancia, creyendo que todo se arreglará solo. La humanidad ha construido su propia Torre de Babel, un mundo donde la autosuficiencia es la nueva religión y la dependencia de Dios es vista como una debilidad. Nos han enseñado que podemos ser nuestros propios dioses, que podemos definir la moral a nuestra conveniencia, que podemos ignorar las advertencias sin sufrir las consecuencias. Pero eso es una mentira. Los imperios más poderosos de la historia cayeron cuando se alejaron de Dios, y nuestra generación no será la excepción. Estamos repitiendo los mismos errores, pero esta vez a una escala global. Nos hemos vuelto esclavos de nuestra propia arrogancia. Creemos que con la ciencia y la tecnología podemos desafiar las leyes divinas, pero cada invento, cada avance, cada progreso nos ha llevado más cerca de la autodestrucción. El caos en el que vivimos no es casualidad, es la consecuencia de haber rechazado a Dios. Y cuando el hombre se aleja de Dios, su corazón se llena de vacío. Se buscan sustitutos, el dinero, el placer, el poder, el entretenimiento sin límites. Pero nada de eso sacia el alma. Por eso la gente está más perdida que nunca. No importa cuánto logren, siempre sienten que algo les falta, porque sin Dios todo es inútil. Y aquí está la gran ironía. Mientras más nos alejamos de Dios, más nos acercamos al colapso. La Biblia lo dejó claro. El que confía en el hombre es maldito, pero el que confía en el Señor es bendecido. Hemos confiado en sistemas humanos, en gobiernos, en economías frágiles, en líderes corruptos, y el resultado está frente a nuestros ojos. Guerras, crisis, división, desesperanza. Porque un mundo sin Dios es un mundo condenado al fracaso. La pregunta es, ¿cuánto más aguantará la humanidad antes de que todo colapse? La historia ha demostrado que Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Y cuando ese límite se cruza, las consecuencias son devastadoras. El diluvio en tiempos de Noé no vino de la nada. Fue el resultado de una humanidad que se había corrompido por completo. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas sin razón. Fueron un reflejo de una sociedad que se había entregado al pecado sin arrepentimiento. Y ahora estamos viendo los mismos patrones. El mismo desenlace se acerca. Pero aún hay una oportunidad. Dios sigue esperando. Su misericordia es grande, pero su justicia también lo es. El tiempo se está agotando, pero cada persona tiene la decisión en sus manos. Seguir ignorando la verdad o despertar y regresar a Él. No es una teoría, no es una exageración. Todo lo que la Biblia dijo que sucedería cuando la humanidad se alejara de Dios está ocurriendo. El reloj sigue avanzando, y cuando llegue el momento final, ya no habrá oportunidad de retroceder. Pero, ¿qué más tiene que suceder para que abramos los ojos? Las advertencias están ahí, a nuestro alrededor, pero seguimos viviendo como si nada pasara. Los desastres naturales aumentan en intensidad y frecuencia. Las guerras se extienden, el hambre y la desesperación alcanzan niveles nunca antes vistos, y aún así, la humanidad sigue creyendo que todo es casualidad, que todo es parte de un ciclo natural. La Biblia lo advirtió. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones, confundidas por el bramido del mar y las olas. Y aquí estamos, viendo cómo estas señales se cumplen una tras otra. Pero en lugar de buscar respuestas en Dios, el mundo busca nuevas ideologías, nuevos ídolos, nuevos placeres que los distraigan de la verdad. El problema es que el hombre no quiere reconocer su propia maldad. Se nos ha enseñado que somos buenas personas, que tenemos un buen corazón, pero la realidad es que el corazón humano sin Dios es perverso. Cuando nos alejamos de Él, la oscuridad avanza sin resistencia. La violencia crece, la familia se destruye, la confusión se apodera de las mentes, y lo que antes era impensable, ahora es normal. Miremos a nuestro alrededor, los valores han sido invertidos. Lo que antes era malo, ahora es aceptado. Lo que antes era honorable, ahora es ridiculizado. La verdad ha sido reemplazada por mi verdad, por opiniones, por emociones pasajeras. Y cualquiera que se atreva a cuestionar este sistema es atacado, silenciado, cancelado. Porque el mundo ya no tolera la verdad. Los gobiernos avanzan con su agenda global. Nos prometen paz y seguridad. Pero en realidad, lo que están construyendo es un sistema de control absoluto.
La Biblia nos advirtió sobre un futuro donde nadie podrá comprar ni vender sin una marca. Y hoy, con la tecnología que avanza a pasos agigantados, estamos viendo cómo se sientan las bases de un sistema donde la libertad individual será un recuerdo del pasado. Pero lo más aterrador no es lo que pasa afuera. Lo más aterrador es lo que pasa en el interior de las personas. El amor se está enfriando. La compasión ha desaparecido. La humanidad se ha vuelto indiferente. Las personas están obsesionadas consigo mismas, con su propio placer, con sus propias ambiciones. Vivimos en la era del yo primero. Pero cuando todos buscan solo su propio beneficio, el resultado es una sociedad quebrada, egoísta, violenta y sin esperanza. ¿Es esto el progreso? ¿Es esta la sociedad que queremos dejar a las próximas generaciones? Lo que estamos viendo no es simplemente una crisis más. Es la consecuencia de haber expulsado a Dios de nuestras vidas. Y muchos se preguntan, si Dios existe, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, si la humanidad ha decidido alejarse de Dios, ¿cómo puede esperar vivir en paz? Dios nunca nos ha abandonado. Somos nosotros los que lo hemos abandonado a Él. Pero a pesar de todo, todavía hay esperanza. Aún hay tiempo para volver. Dios no obliga a nadie a buscarlo, pero su llamado sigue resonando. Cada catástrofe, cada crisis, cada advertencia es un llamado a despertar. Un llamado a regresar antes de que sea demasiado tarde. Porque llegará el momento en que ya no habrá más advertencias. Y cuando ese día llegue, solo habrá dos caminos. O estás con Dios, o estás contra Él. La decisión sigue en tus manos. Pero no esperes hasta que sea tarde, porque el tiempo se está acabando.